¿Sabías que mientras te acomodas en tu cama, a salvo bajo las sábanas, existe una historia que todos creen conocer, pero cuya verdad es mucho más inquietante que el cuento que nos contaron? Una historia que, si fuera una película, tendría un giro en el guión tan inesperado que haría que el director de tu película de misterio favorita se sintiera un poco perezoso. Antes de acomodarte del todo, dale me gusta y suscríbete al canal para animarme a crear más contenido como este. Cuéntanos también desde dónde nos acompañas y qué hora es por ahí. Baja las luces, que vamos a empezar el viaje de esta noche. Cierra los ojos por un momento. Imagina una calle estrecha en una ciudad medieval. No es una postal bonita, es una realidad cruda. El suelo es una mezcla de barro, paja y desechos que nadie se molesta en recoger. Las casas de madera y yeso se inclinan unas sobre otras, como si buscaran consuelo, bloqueando casi toda la luz del sol. El aire es espeso, una mezcla de humo de leña, animales de granja y algo más, algo agrio que se pega en la parte de atrás de tu garganta. Es el olor de demasiada gente viviendo demasiado junta. De repente, en medio de la penumbra, ves una figura que se ha convertido en un icono del terror. Un hombre alto, cubierto de pies a cabeza con una túnica oscura, y su rostro oculto tras una máscara con un largo pico de ave. Es el famoso médico de la plaga, una imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva como el heraldo de la muerte. Este es el dato que todos conocemos, el disfraz que asociamos inmediatamente con la catástrofe, y luego, en las sombras de los callejones, los ves, el movimiento rápido y furtivo de algo oscuro, pequeños ojos brillantes que te observan desde una pila de basura, la silueta inconfundible de una rata negra, el villano oficial de la historia, el vehículo del apocalipsis. La narrativa es simple, casi elegante en su lógica, una bacteria mortal, una pulga como vector, y una rata como transporte. Es la historia que te contaron en la escuela, pero aquí es donde nuestro viaje se desvía del camino conocido, porque esa historia, tan clara y ordenada, está peligrosamente incompleta. Los historiadores aún debaten si la fijación con las ratas no fue una forma conveniente de dar un rostro tangible a un horror que, en realidad, era mucho más abstracto y veloz. Piénsalo, las ratas no viajan tan rápido, se mueven lentamente, estableciendo colonias, explorando su entorno. Sin embargo, la plaga saltaba de una ciudad a otra, cruzaba montañas y mares con una velocidad aterradora, una eficiencia que desafía la lógica de un contagio dependiente de roedores. La curiosidad aquí es que la misma simplicidad de la historia de las ratas la hizo increíblemente poderosa y perdurable. Era más fácil culpar a una criatura sucia y despreciada que aceptar una verdad mucho más incómoda, la verdad de que el verdadero motor de la plaga no se escondía en las alcantarillas, sino dentro de los propios seres humanos. El verdadero culpable no era solo un animal, era una red compleja, una tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse sobre un mundo que no tenía la menor idea de lo que se le venía encima. Y esas ratas, los chivos expiatorios de la historia, eran solo el comienzo de nuestro misterio. Te han contado esta historia de mil maneras, y en cada una de ellas, el mecanismo es una pieza de relojería biológica, una cadena de eventos tan perfecta que parece diseñada por la propia naturaleza para ser letal. Es la versión oficial, la que llena los libros de texto y los documentales.
Es el cuento que te acuna en la falsa seguridad del conocimiento. En el corazón de todo, invisible a simple vista, vive el verdadero antagonista microscópico, una bacteria llamada Yersinia pestis. Imagínala, una minúscula cápsula de caos esperando su momento. Este es el dato conocido por todos, el nombre científico del asesino. La bacteria, por sí sola, es inofensiva para ti si flota en el aire o está en el suelo. Necesita una puerta de entrada, y esa puerta tiene un portero muy específico. Ese portero es una pulga, concretamente la pulga de la rata oriental, Xenopsilla cheopis. No es una pulga cualquiera, ella es la especialista. Cuando esta pulga pica a un roedor infectado, la bacteria Yersinia pestis entra en su sistema y comienza a multiplicarse en su tracto digestivo, formando una masa pegajosa que bloquea su estómago. La pulga, ahora, está permanentemente hambrienta, salta de un huésped a otro en un frenesí desesperado por alimentarse, pero no puede tragar. Con cada mordisco, regurgita miles de bacterias en la herida de su nueva víctima. Es, en esencia, una aguja hipodérmica viviente, diminuta y sucia, programada para inyectar la muerte una y otra vez. El siguiente eslabón de la cadena es el vehículo, el taxi que lleva a estas pulgas asesinas hasta tu puerta. Es la rata negra, Ratus ratus. A diferencia de su prima más robusta, la rata parda, la rata negra es una escaladora ágil. Le encanta vivir en los áticos, en las paredes de paja y en las vigas de los techos de las casas, increíblemente cerca de los humanos. Ella lleva las pulgas en su pelaje, un ecosistema andante de peligro. Cuando la rata muere a causa de la plaga, sus pulgas, ahora sin hogar y hambrientas, buscan la fuente de calor más cercana. Y esa fuente de calor, muy a menudo, eres tú, durmiendo en tu cama, o tus hijos jugando en el suelo. Un solo mordisco es suficiente. La bacteria entra en tu torrente sanguíneo, viaja al ganglio linfático más cercano, generalmente en la ingle, la axila o el cuello, y comienza a multiplicarse de forma explosiva. Ahí es donde nace el infame bubón, una hinchazón dolorosa y oscura que se convierte en el sello distintivo de la enfermedad. La curiosidad aquí, un detalle que a menudo se pasa por alto, es que las ratas no eran las únicas víctimas. La plaga podía afectar a muchos otros mamíferos, incluyendo conejos, perros e incluso camellos en las rutas comerciales. Pero la rata negra era la compañera de piso perfecta para la humanidad medieval. Sin embargo, los académicos todavía discuten la verdadera prevalencia de Ratus ratus en toda Europa. Algunas regiones fuertemente golpeadas, como ciertas partes de Escandinavia, tenían muy pocas ratas, lo que plantea una pregunta incómoda: ¿cómo podía el taxi de la plaga llegar a lugares donde apenas había carreteras para él? Este es el primer hilo suelto en el tapiz perfectamente tejido de la historia oficial, un detalle que sugiere que quizás, solo quizás, el conductor de este apocalipsis era otro. La historia que te contaron tiene una cadencia, un ritmo. Es el lento y metódico avance de un ejército de roedores. Pero ahora, si te quedas muy quieto y escuchas el eco de la historia, notarás que el tempo está mal. El ritmo de la catástrofe no fue un arrastre lento, fue un galope frenético. Imagina que tienes delante un mapa antiguo de Europa, hecho de pergamino amarillento. En 1347, una mancha de tinta negra aparece en la punta de la bota de Italia, en Sicilia. Ahora observa, la mancha no se arrastra,
no se filtra lentamente, se expande con una velocidad voraz, como si la tinta tuviera vida propia. Salta el mar hacia Génova y Venecia, fluye hacia el norte, engullendo Francia, cruza el Canal de la Mancha y en 1348 ya está ennegreciendo Londres. Para 1349, ha alcanzado las frías tierras de Escandinavia, toda Europa, desde el Mediterráneo hasta el Báltico, en poco más de 2 años. Este es el hecho conocido, la cronología aterradora de la conquista, pero aquí es donde la historia se rompe. Hagamos las cuentas, como un detective examinando la escena del crimen. Los epidemiólogos modernos, al estudiar los registros históricos, han calculado la velocidad de propagación. La peste negra avanzaba, de media, a un ritmo de entre 1 y 2 kilómetros por día. En las rutas comerciales bien establecidas, podía alcanzar velocidades de hasta 6 kilómetros diarios, día tras día, sin descanso. Ahora piensa en nuestro principal sospechoso, la rata negra. Es un animal territorial y neofóbico, lo que significa que le teme a las cosas nuevas. Una rata promedio, rara vez, se aleja más de 50 metros de su nido. No es una gran viajera. Para que la plaga avanzara a esa velocidad, necesitaríamos un sistema de relevos de ratas perfectamente sincronizado y masivo, o ratas autoestopistas que tuvieran una extraña afición por subirse a los carros de los mercaderes y viajar cientos de kilómetros. Esta es la primera grieta seria en el monolito de la narrativa oficial. La velocidad de la plaga no coincide con la biología de su supuesto portador. Es como intentar explicar la velocidad de un coche de carreras hablando solo del lento caminar de su conductor. Aquí es donde los historiadores y epidemiólogos aún debaten si el modelo que depende exclusivamente de las ratas es matemáticamente posible. Sostienen que, si bien las ratas jugaron un papel, no pueden haber sido el motor principal de una expansión tan explosiva. La curiosidad aquí es un detalle contraintuitivo sobre la transmisión. Incluso si una rata infectada se subiera a un barco, la travesía duraba semanas. La rata probablemente moriría durante el viaje, y sus pulgas necesitarían encontrar un nuevo huésped rápidamente. El escenario requiere una cadena de coincidencias tan improbable que roza lo milagroso. Es un sistema de entrega ineficiente para una plaga supereficiente. Sientes como la historia que dabas por sentada empieza a desmoronarse, como las piezas del rompecabezas ya no encajan. La velocidad del desastre te está gritando que falta algo en la ecuación. Te está diciendo que el asesino tenía un método de transporte mucho más rápido y fiable, uno que no necesitaba un pasaporte de roedor para cruzar fronteras. El problema se hace aún más profundo cuando examinas el propio vehículo y a su conductor. No solo se trata de la velocidad, sino del terreno y las condiciones del viaje. Sigue conmigo, con ese mapa de pergamino extendido frente a ti. Dirige tu atención al norte, hacia las tierras frías de Escandinavia, hacia Noruega. Imagina un fiordo helado, el aire tan puro y frío que duele al respirar. Las montañas cubiertas de nieve se hunden en aguas oscuras y tranquilas. La plaga llegó aquí, un hecho conocido e indiscutible, devastando poblaciones en lugares remotos y aislados. Pero aquí, en el frío silencio del norte, nuestro principal sospechoso, la rata negra, es casi un fantasma. Los arqueólogos han pasado décadas excavando asentamientos medievales en toda Escandinavia. Buscan huesos, restos, cualquier evidencia de la fauna de la época, y lo que encuentran, o más bien,
Lo que no encuentran es asombroso. Los restos de Ratus ratus son increíblemente escasos, casi inexistentes en muchas de las áreas rurales que fueron diezmadas por la plaga antes del siglo XIV. Este es un golpe devastador para la teoría tradicional. Si el taxi de la muerte apenas existía en la región, ¿cómo llegó la enfermedad a sus pasajeros? Es como encontrar un naufragio en medio del desierto. Simplemente no tiene sentido. Y luego está el clima. La Europa del siglo XIV estaba en medio de la pequeña edad de hielo, un período de inviernos más largos y fríos. La plaga no se tomaba vacaciones de invierno. Los registros muestran que continuó su avance implacable durante los meses más gélidos del año. Esto nos lleva a nuestro segundo sospechoso, la pulga de la rata, Xenopsilla cheopis. Es una criatura de climas templados. Su ciclo de vida es muy sensible a la temperatura. Aquí está la curiosidad que lo cambia todo. Por debajo de unos 12 grados Celsius, la capacidad de la pulga para incubar huevos y reproducirse se detiene casi por completo. En el frío de un invierno del norte de Europa, la población de pulgas se habría desplomado. No podrían haber sostenido una epidemia masiva. La pulga no venía con abrigo de invierno, por así decirlo. Los biólogos e historiadores del clima debaten acaloradamente sobre este punto. Argumentan que, incluso en las regiones más cálidas, la eficiencia de transmisión de las pulgas disminuye drásticamente en invierno. Sin embargo, la peste negra ardía como un fuego incontrolable a través de la nieve y el hielo. Te encuentras ahora con una contradicción fundamental. Tienes una enfermedad que se propaga en el frío, pero su supuesto mecanismo de transmisión se congela. Tienes una plaga que llega a lugares donde su supuesto portador no vive. La conclusión es ineludible. La historia de la rata y la pulga, aunque cierta en algunos contextos, no puede explicar la magnitud y la persistencia de la catástrofe. Debe haber habido otro culpable, uno que no dependía de los roedores y no le temía al frío, un culpable que ya estaba entre la gente, respirando el mismo aire helado que ellos. El culpable que buscas no necesitaba un taxi, porque ya estaba dentro del pasajero. Se escondía en un lugar donde nadie pensó en mirar, no bajo el suelo, ni en el tejado, sino en el aliento de un amigo, en la tos de un extraño. La peste negra, verás, no era una única entidad, era una maestra del disfraz. Tenía varias formas, y aunque la más famosa es la que producía los bubones, la peste bubónica, tenía una hermana mucho más rápida y letal, un supercontagiador que no dejaba marcas externas visibles al principio, sino que atacaba desde dentro. Bienvenido a la verdad que lo cambia todo. Conoce a la peste neumónica. Este es el hecho conocido que a menudo se pierde en la narrativa popular, la existencia de esta variante, cuando la bacteria Yersinia pestis, en lugar de quedarse en el sistema linfático, lograba llegar a los pulmones de una víctima, el juego cambiaba por completo. La enfermedad se transformaba, ya no necesitaba a la pulga ni a la rata. El propio ser humano se convertía en el vector. Cada tos, cada estornudo, cada simple exhalación en el aire frío de una habitación abarrotada, liberaba una neblina invisible cargada de bacterias. Era una transmisión directa, de pulmón a pulmón. Ahora, vuelve a imaginar esa ciudad medieval. No estás en una callejuela sucia, sino dentro de una taberna. Es invierno, el fuego crepita en la chimenea, y la gente se agrupa buscando calor, compartiendo historias,
bebiendo cerveza aguada. El aire es denso y húmedo. Un hombre en un rincón tose. Una tos seca y profunda. Nadie le presta atención. Pero en esa nube de aliento que flota en el aire, viaja la muerte. No hay bubones que te avisen. No hay ratas que te pongan en guardia. Simplemente respiras, y al hacerlo, inhalas tu propia sentencia. La peste neumónica resolvía todos los problemas logísticos de la plaga. Explicaba la velocidad explosiva, porque los humanos viajan mucho más rápido que las ratas. Explicaba su avance en invierno, porque la gente se apiñaba más en interiores, creando las condiciones perfectas para la transmisión aérea. La curiosidad aquí es la letalidad casi absoluta de esta forma. Si contraías la peste bubónica, tenías, con suerte, una pequeña posibilidad de sobrevivir. Era terrible, pero no era una condena garantizada. La peste neumónica, sin embargo, era casi 100% mortal. Una vez que los síntomas comenzaban, con fiebre alta y tos con sangre, la muerte llegaba en 1 o 2 días. Era tan rápida que muchos morían antes de que se pudiera formar un bubón. Los historiadores todavía debaten sobre la proporción real de casos neumónicos durante la pandemia. ¿Fue una complicación secundaria rara de la peste bubónica? ¿O fue una forma primaria de infección que impulsó olas enteras de la plaga, siendo la verdadera fuerza motriz detrás del apocalipsis? La respuesta probable es que ambas formas trabajaron en una sinergia aterradora. La rata y la pulga iniciaban un brote en una ciudad portuaria, pero una vez que suficientes personas se infectaban, y en algunas de ellas la bacteria llegaba a los pulmones, se encendía un nuevo motor. La plaga se liberaba de sus ataduras animales y comenzaba a propagarse a la velocidad de la vida humana. A medida que te adentras más en este misterio, la sensación de que algo no cuadra se hace más fuerte. Has identificado a un cómplice, la peste neumónica, que explica la velocidad y la estacionalidad del brote. Pero incluso con esta revelación, algunos detalles siguen siendo discordantes, como una nota desafinada en una sinfonía fúnebre. Algunos eruditos, sentados en sus polvorientas bibliotecas, rodeados de crónicas medievales, han propuesto una idea aún más radical. Una idea que sugiere que el monstruo que llamamos peste negra podría no haber sido Yersinia pestis en absoluto, o al menos, no la versión que conocemos hoy. Plantean una pregunta herética: ¿y si la gran mortalidad fue causada por un patógeno completamente diferente, un fantasma que desapareció de la historia? Este es el centro de uno de los debates académicos más fascinantes y controvertidos sobre la plaga. La teoría principal alternativa postula que el culpable fue un virus hemorrágico, algo más parecido al ébola que a la peste bubónica moderna. Los defensores de esta idea señalan las descripciones de los cronistas medievales. Giovanni Boccaccio, en su famosa obra El Decamerón, describe no solo los bubones, sino también manchas oscuras o negras que aparecían en los brazos, los muslos y otras partes del cuerpo, un síntoma conocido como púrpura, que es un signo de hemorragia bajo la piel. Este es un síntoma clásico de las fiebres virales hemorrágicas, pero no es tan prominente en las descripciones clínicas de la peste moderna. Además, está el período de incubación. Las crónicas sugieren que a veces podían pasar semanas entre el contacto con un enfermo y la aparición de los síntomas. Esto encaja mejor con algunos virus que con el corto período de incubación de Yersinia pestis. Luego está la cuestión de la inmunidad.
La gente de la época notó que quienes sobrevivían a la plaga rara vez la contraían de nuevo, lo que sugiere una fuerte respuesta inmune, algo más característico de las infecciones virales. Este hecho conocido de la inmunidad aparente de los supervivientes añade peso a la teoría viral. La curiosidad aquí es un argumento genético. Algunos investigadores han señalado que una mutación genética específica, conocida como CCR5, Delta 32, que hoy confiere una notable resistencia al VI, es sorprendentemente común en las poblaciones europeas. La teoría es que esta mutación se volvió tan prevalente porque ofreció protección contra algún patógeno masivo del pasado. Algunos proponen que ese patógeno fue la viruela, pero otros sugieren que fue el agente desconocido de la peste negra. Es como si el fantasma de la plaga hubiera dejado su firma no en los libros de historia, sino en nuestro propio ADN. Te encuentras ahora en una encrucijada. Por un lado, tienes la narrativa establecida de Yersinia pestis, con sus variantes bubónica y neumónica. Por otro, tienes la teoría provocadora de un virus desaparecido. ¿Podrían ambas ser ciertas? Podría ser que la peste negra no fuera una sola enfermedad, sino un cóctel mortal, una pandemia de Yersinia pestis que se superpuso a brotes de otras enfermedades como el anthrax o un virus hemorrágico, creando una sinergia letal que magnificó la catástrofe. La verdad, como a menudo sucede, podría ser más compleja y desordenada de lo que cualquier teoría única puede explicar. El culpable podría no haber sido un solo asesino, sino una banda de ellos, trabajando juntos en la sombra. Ahora, deja atrás el debate entre bacterias y virus. Por un momento, olvida la húmeda y abarrotada Europa. Quiero que viajes conmigo, mucho más lejos. Tu mente se aleja de las catedrales góticas y los castillos de piedra, cruzando continentes, sobrevolando mares y montañas hasta que llegas a un lugar vasto y vacío. Estás en las estepas de Asia Central. Siente el calor seco en tu piel, el viento que levanta un polvo fino que huele a tierra antigua. El cielo aquí es inmenso, de un azul implacable. No hay ciudades, solo pastizales interminables, salpicados de arbustos resistentes. Es aquí, en este silencio primordial, a miles de kilómetros del caos europeo, donde la historia de la peste negra realmente comienza. Durante siglos, los científicos buscaron el origen de la plaga en Europa, buscando en el suelo, en los huesos, en los registros. Estaban buscando en el lugar equivocado. La ciencia moderna, con sus satélites y sus análisis climáticos, nos ha dado una nueva lente para mirar el pasado. Los investigadores descubrieron que Yersinia pestis no es una invención europea, es un residente permanente de este ecosistema asiático. Vive en un reservorio natural, un ciclo estable dentro de poblaciones de roedores salvajes. Pero el protagonista de esta historia no es la rata negra, es una criatura mucho más discreta, casi simpática, el gerbo gigante. Este es el hecho que la ciencia moderna ha desenterrado, cambiando por completo nuestra comprensión del origen. Imagina a estos gerbos, viviendo sus vidas en sus madrigueras subterráneas. La plaga existe entre ellos, pero de forma contenida, endémica. La mayoría de las veces, el ecosistema se mantiene en equilibrio, pero de vez en cuando, el clima de Asia Central cambia. Los análisis de los anillos de los árboles de la región, que actúan como un registro climático de siglos, revelan un patrón. Unos 15 años antes de que la peste negra golpeara Europa,
Hubo un período de clima inusualmente húmedo y cálido en las estepas. Esto provocó una explosión de vegetación. Más comida significó una cosa: una explosión en la población de jerbos. Fue un paraíso para los roedores, pero todo paraíso es temporal. La curiosidad aquí, tan brillante como escalofriante, es que los científicos pueden ahora predecir los brotes históricos de peste en Europa observando los datos climáticos de Asia de la década anterior. Es una conexión a través del tiempo y el espacio. Cuando el clima volvió a su estado normal, más seco, la vegetación desapareció. La enorme población de jerbos se encontró sin comida y comenzó a morir en masa. Sus pulgas, ahora sin sus anfitriones habituales y desesperadamente hambrientas, necesitaban un nuevo hogar. Los científicos y los historiadores todavía debaten la sincronización exacta y los mecanismos de transferencia, pero la imagen general es clara. Las pulgas infectadas saltaron a otros animales, a los camellos de las caravanas, a las pieles de los comerciantes, a los roedores que vivían cerca de las rutas humanas. De repente, la bacteria, que había vivido en un relativo aislamiento durante generaciones, tenía un billete de salida. Estaba en la autopista más importante del mundo antiguo, la ruta de la seda. El verdadero culpable no fue solo una bacteria, ni una pulga, ni una rata. Fue el clima. Un cambio sutil en el patrón de lluvias, en una parte remota del mundo, había activado una bomba de tiempo biológica. Y esa bomba estaba ahora en movimiento, viajando lentamente hacia el oeste, escondida en los pliegues de la seda y las especias, lista para encontrarse con un continente europeo que no tenía ni la más remota idea de la tormenta que se avecinaba. El viaje ha comenzado. Ya no estás en la vasta estepa, sino que ahora te mueves con el pulso lento y constante del comercio. Te encuentras en el corazón de una caravana que serpentea a través de desfiladeros y desiertos. Escucha el sonido, el crujido de las ruedas de madera de los carros, el suave tintineo de las campanillas atadas a los arneses de los camellos, el murmullo de una docena de lenguas diferentes mezclándose en el aire polvoriento. Es la ruta de la seda, la arteria vital del mundo antiguo, un río de humanidad y mercancías que fluye incansablemente entre Oriente y Occidente. Este es el hecho conocido, la gran autopista de polvo y seda que conectaba imperios. Tus ojos ven los fardos de seda brillante, los sacos que desprenden el aroma embriagador de la canela y el clavo, los cofres llenos de joyas y objetos exóticos. Pero tú sabes lo que viaja escondido, el pasajero invisible. La bacteria ha encontrado su vehículo perfecto. No viaja necesariamente en ratas que corretean entre las patas de los camellos. Viaja de una forma mucho más lujosa. Viaja en primera clase. Se esconde en las pieles de las marmotas de la estepa, animales cuyo pelaje era increíblemente valioso, suave y cálido, muy demandado por la nobleza europea para forrar sus abrigos y túnicas. Imagina a un cazador en las estepas. Captura una marmota infectada. Al desollarla, se infecta, pero el producto de su trabajo, la piel, sigue su camino. Las pieles se apilan, se prensan en fardos y se cargan en un camello. Dentro de ese fardo de pieles, en la oscuridad, las pulgas infectadas pueden sobrevivir durante semanas, incluso meses. El fardo es un hotel de 5 estrellas para ellas, un refugio seguro que las transporta a través de los climas más duros. Es un caballo de Troya biológico, envuelto en lujo. Los historiadores aún debaten la ruta exacta que tomó esta marea invisible,
si siguió un único camino principal, o si se ramificó por múltiples rutas comerciales secundarias, como venas que se extienden por un cuerpo. La curiosidad aquí es la ironía suprema de este vehículo. El mismo objeto que un noble en Florencia o un obispo en París compraría para mostrar su estatus y protegerse del frío, era el recipiente que transportaba el agente de su propia aniquilación. Estaban pagando una fortuna por su propia muerte, envuelta en una piel suave y sedosa. No hay registro de aduanas que pudiera detectar una amenaza así. El peligro no era visible, no era algo que se pudiera pesar o medir. Era una presencia microscópica en un producto de lujo. Con cada paso lento y pesado de los camellos, la bomba de tiempo se acerca más a su destino. Cruza los desiertos de lo que hoy es Irán y Afganistán, pasa por las legendarias ciudades de Samarcanda y Bujará, centros de conocimiento y comercio, completamente ajenas al veneno que transportan. La caravana avanza, día tras día, semana tras semana, un microcosmos de la humanidad en movimiento, y con ella, invisible, silenciosa, paciente, viaja la plaga. Ha salido de su aislamiento en Asia Central y ahora tiene el mundo a su alcance. Su próximo destino es una ciudad portuaria en el Mar Negro, el punto final de la ruta terrestre y la puerta de entrada al mar, la última parada antes de Europa. El viaje de la caravana termina aquí, en el umbral de Europa. Estás en la ciudad de Caffa, una próspera colonia comercial genovesa en la costa de la península de Crimea, bañada por las aguas del Mar Negro. Es el año 1346. Caffa es una joya, un punto de encuentro entre dos mundos, donde la seda de China se encuentra con el trigo de Ucrania y el vino de Italia. Pero ahora, la ciudad no es un centro de comercio, es una fortaleza sitiada. Tú estás ahora dentro de esas murallas, y puedes sentir la tensión en el aire, tan palpable como la humedad del mar. Afuera, extendiéndose hasta donde alcanza la vista, acampa el ejército de la Horda de Oro, los descendientes de Gengis Khan. El asedio ha durado meses, y los robustos muros de Caffa han resistido. Los genoveses se sienten seguros, arrogantes incluso, en su bastión de piedra, pero entonces, algo cambia. El enemigo de los mongoles ya no son los ballesteros en las murallas. Un enemigo invisible y mucho más letal ha comenzado a moverse entre sus filas. La plaga, que ha viajado con ellos desde el corazón de Asia, ha estallado en su campamento. Los soldados mongoles caen por miles. Sus cuerpos se amontonan, y el hedor de la muerte comienza a ser más intimidante que el sonido de sus tambores de guerra. El asedio se ha estancado. El ejército sitiador está siendo diezmado desde adentro. Parece que la ciudad se salvará por un milagro macabro. Es en este momento de desesperación y genialidad perversa que Hani Beg, el Khan de la Horda, toma una decisión de una crueldad tan calculada que resonaría a través de los siglos. Si no puede tomar la ciudad con sus soldados vivos, lo hará con sus muertos. Ordena que los cadáveres de sus soldados fallecidos por la plaga sean cargados en las catapultas y los enormes trabuquetes. Este es el hecho que se ha grabado en la historia como un acto de terror sin precedentes, el primer uso documentado de guerra biológica. Imagina el horror. Los defensores en las murallas observan, confundidos al principio, como los mongoles no cargan las catapultas con rocas, sino con los cuerpos hinchados y descoloridos de sus propios compañeros. Luego, el silbido en el aire, y los proyectiles macabros vuelan sobre las murallas, estrellándose dentro de la ciudad en una lluvia de muerte y enfermedad.
La curiosidad aquí no es solo el acto en sí, sino su impacto psicológico. No se trataba solo de propagar la enfermedad, se trataba de destruir la moral. Los genoveses podían protegerse de las flechas y las piedras, pero, ¿cómo se defiende uno de una lluvia de cadáveres pestilentes? El aire de la ciudad se volvió venenoso. El miedo se propagó incluso más rápido que la bacteria. Los historiadores aún debaten la eficacia militar real de este acto. ¿Fue realmente la causa principal del brote dentro de Caffa? ¿O la plaga ya se habría infiltrado de todos modos a través de las ratas que inevitablemente se mueven entre un campamento y una ciudad? Sea como fuere, el resultado fue el mismo. El pánico se apoderó de Caffa. Los comerciantes genoveses, viendo la catástrofe que se desarrollaba, tomaron la única decisión que podían. Huyeron, corrieron a sus barcos, a sus galeras ancladas en el puerto, levando anclas a toda prisa, desesperados por escapar de la ciudad maldita. Navegaron hacia el oeste, hacia la seguridad de sus hogares en Italia, pero no viajaban solos. En las bodegas de sus barcos, y en la sangre de algunos de los tripulantes, llevaban el regalo envenenado de los mongoles, llevaban las semillas de la peste negra, a punto de plantarlas en el suelo fértil de una Europa desprevenida. El mar es tu única vista ahora. Estás a bordo de una de esas galeras genovesas que huyen de Caffa. Siente el suave balanceo del barco, el crujido de la madera, el chasquido de las velas hinchadas por el viento. Por primera vez en meses, hay una sensación de alivio. Cada milla náutica que te aleja del Mar Negro es una milla que te acerca a casa, a la seguridad, a la civilización. El aire salado parece limpiar los pulmones del hedor de la muerte que quedó atrás, pero es una falsa esperanza. Es la calma que precede a la tormenta, porque la muerte no se quedó en Caffa, está aquí mismo, en este barco, un pasajero clandestino que no figura en ninguna lista de tripulación. Pasan los días, y luego las semanas. El viaje es largo, a través del Bósforo, el mar Egeo, rodeando la bota de Italia, y entonces, empiezan los síntomas. Primero, un marinero se queja de fiebre y escalofríos. Al día siguiente, otro. Pronto, aparecen los bubones, las terribles hinchazones negras en sus cuellos y axilas. El pánico se instala en la tripulación. Están atrapados en este ataúd de madera flotante, a cientos de millas de cualquier puerto, con un monstruo invisible que los caza uno por uno. Cuando finalmente, en octubre de 1347, 12 de estos barcos de la muerte genoveses se deslizan en el bullicioso puerto de Messina, en Sicilia, la escena que reciben los lugareños es de puro horror. Este es el momento preciso, el punto de impacto, un hecho histórico tan concreto como el desembarco en Normandía. Imagina la escena, la gente de Messina se agolpa en los muelles, esperando noticias y mercancías de Oriente, pero cuando los barcos atracan y bajan las pasarelas, lo que ven no son marineros sanos, sino fantasmas, hombres moribundos tropezando en la cubierta, otros ya muertos en sus literas. El cronista siciliano Michele da Piazza escribió que los barcos llegaron cargados de enfermedad y muerte. Los sicilianos, aterrorizados, ordenaron a los barcos que se fueran de inmediato, pero ya era demasiado tarde. La caja de Pandora ya se había abierto. La curiosidad aquí, y es una que te hiela la sangre, es la increíble eficiencia del contagio. No fueron solo los marineros enfermos, fueron las ratas que, en el momento en que las cuerdas de amarre tocaron el muelle, se escabulleron de los barcos hacia la ciudad,
llevando consigo a sus letales pulgas. Fueron las mercancías descargadas a toda prisa antes de que se diera la orden de expulsión. Una sola rata infectada, un solo fardo de tela con pulgas latentes, era todo lo que se necesitaba. El monstruo había desembarcado. Los historiadores todavía debaten si la llegada a Mesina fue realmente el único punto de entrada, o si otros barcos infectados atracaron simultáneamente en otros puertos como Génova y Venecia. La verdad es que probablemente fue una invasión por múltiples frentes. La plaga se extendió por Mesina como un reguero de pólvora. La gente huía de la ciudad, desesperada, llevando la enfermedad con ellos hacia el interior de la isla. En cuestión de semanas, toda Sicilia estaba ardiendo, y desde allí, como una mancha de aceite en el agua, la plaga se preparó para saltar al continente. Los barcos de la muerte, expulsados de Mesina, continuaron su viaje macabro, buscando un puerto que los aceptara, convirtiéndose en sembradores involuntarios del apocalipsis en cada lugar donde intentaban atracar. La puerta de Europa había sido derribada, y el infierno estaba a punto de desatarse. El monstruo ya no está en el puerto. Ha derribado la puerta de tu ciudad, la puerta de tu calle y ahora, la puerta de tu propia casa. Ya no es una historia lejana sobre barcos y mongoles. Es la fiebre de tu hijo, el sudor frío en la frente de tu esposa, el bulto doloroso y oscuro que sientes crecer en tu propio cuello. El verdadero terror de la peste negra no era solo su letalidad, era su intimidad. Atacaba en el lugar más sagrado, el hogar, y su verdadero poder era su capacidad para romper los lazos más fundamentales que unen a los seres humanos. La sociedad, verás, no se desmoronó por la enfermedad en sí, sino por el miedo que la acompañaba. Te enfrentas a una elección imposible. El amor te dice que te quedes, que cuides a tu familia, que les sostengas la mano y les refresques la frente. Pero el instinto de supervivencia, un grito primario y egoísta, te dice que huyas, que salves a los que aún están sanos, que cierres la puerta de la habitación del enfermo y no vuelvas a mirar atrás. Este es el hecho más documentado y desgarrador de la época, el abandono. El cronista Agnolo di Tura, de Siena, escribió las famosas y terribles palabras: el padre abandonaba al hijo, la esposa al marido, un hermano al otro, pues esta enfermedad parecía atacar a través del aliento y de la vista, y así morían, y nadie podía ser encontrado para enterrar a los muertos por dinero o por amistad. Las mismas estructuras que mantenían unido al mundo medieval se desintegraron. Los médicos, que al principio intentaban curar con sus inútiles remedios de hierbas aromáticas y sangrías, pronto se dieron cuenta de que entrar en la casa de un enfermo era una sentencia de muerte. Muchos huyeron al campo. Los sacerdotes, que debían ofrecer los últimos ritos y consolar a los moribundos, se negaban a entrar en las casas, aterrorizados de contraer la enfermedad. Imagina el pánico espiritual. Morir sin confesión, para la mente medieval, era arriesgarse a la condenación eterna. De repente, las puertas del cielo parecían cerrarse al mismo tiempo que las de tu vecino. La curiosidad aquí, nacida de esta desesperación espiritual, fue la respuesta de la propia Iglesia. Al ver que los sacerdotes morían o huían, el Papa Clemente V emitió una dispensa especial. Declaró que, en ausencia de un sacerdote, un moribundo podía confesarse con cualquier laico, incluso con una mujer, y recibiría la misma absolución. Fue una medida radical, casi impensable,
que muestra hasta qué punto las instituciones tuvieron que doblarse antes de romperse. Los historiadores todavía debaten sobre la universalidad de este colapso social, mientras que las crónicas de terror como la de Agnolo Ditura pintan un cuadro de abandono total. Los registros legales, como los miles de testamentos redactados apresuradamente por notarios que arriesgaban sus vidas, también muestran innumerables actos de caridad, legados a hospitales y donaciones para los pobres. La verdad, probablemente, es que la plaga sacó a la luz lo peor y lo mejor de la humanidad, a menudo en la misma calle, pero la sensación dominante era el aislamiento. La confianza, el pegamento de cualquier comunidad, se evaporó. Cada persona se convirtió en una isla de miedo. El sonido de una tos al otro lado de la pared ya no era una molestia, era una amenaza mortal. El tejido social se deshizo hilo por hilo, no por un ataque externo, sino por una implosión de miedo desde dentro. En un mundo que se ha vuelto loco, donde el amor y el deber se han evaporado frente al miedo, la mente humana exige una respuesta, necesita una razón, necesita un culpable. Cuando la ciencia de tu tiempo no tiene las herramientas para ver al verdadero asesino microscópico, miras hacia arriba, hacia el cielo, y luego hacia abajo, a tus propios vecinos. La humanidad se embarcó en una búsqueda desesperada de culpables, una caza de brujas para dar sentido a un sufrimiento que, de otro modo, era simplemente aleatorio y, por lo tanto, insoportable. Primero, levantaste la vista. Para la mente del siglo XIV, la astrología no era una superstición, era una ciencia sofisticada. El cosmos era un gran reloj celestial, y los destinos de los reinos y de los hombres estaban escritos en el movimiento de los planetas. Los eruditos de la Universidad de París, por encargo del rey de Francia, estudiaron los cielos y llegaron a una conclusión solemne. El 20 de marzo de 1345, a la 1 de la tarde, se había producido una triple conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en el signo de Acuario. Este es el hecho conocido, el diagnóstico celestial de la catástrofe. Saturno, el planeta de la muerte y la desgracia, junto con Marte, el planeta de la guerra y la pestilencia, habían dominado al benévolo Júpiter, corrompiendo el aire de la Tierra. Era una explicación ordenada, grandiosa y terriblemente equivocada. Si la culpa no estaba en las estrellas, entonces debía estar en la propia Tierra. La teoría del miasma, la creencia en el aire malo, se convirtió en la explicación médica dominante. Se creía que vapores venenosos, nacidos de la materia en descomposición, de los pantanos, e incluso de terremotos lejanos que liberaban gases subterráneos, viajaban por el viento, infectando a todo aquel que los respirara. La gente quemaba maderas aromáticas, llevaba ramilletes de flores prensados contra su nariz, los famosos posies, y mantenía las ventanas cerradas para evitar que el aire corrupto entrara. Era su propia versión de una alerta por contaminación atmosférica, una lucha contra un enemigo invisible que creían poder oler. Pero estas explicaciones impersonales, el cielo y el aire, no eran suficientes para saciar la necesidad de justicia, de venganza. El miedo, cuando se vuelve insoportable, necesita un rostro humano al que odiar. Y en la Europa medieval, había un chivo expiatorio tradicional para todos los males, la comunidad judía. Se propagaron rumores absurdos y venenosos. Se decía que los judíos, en una conspiración internacional,
estaban envenenando los pozos y las fuentes para destruir la cristiandad. Las confesiones se obtenían bajo torturas inimaginables, y estas confesiones forzadas daban lugar a masacres terribles. Comunidades enteras fueron aniquiladas. La curiosidad trágica es que en muchos lugares, las autoridades seculares, como el Papa Clemente V, emitieron edictos declarando la inocencia de los judíos, señalando lógicamente que ellos también morían de la plaga, pero la histeria colectiva era un fuego que la razón no podía apagar. Los historiadores todavía debaten la principal motivación detrás de estas atrocidades. ¿Fue puramente el fanatismo religioso de siglos, o fue también un cínico oportunismo económico? Una forma de que los nobles y los ciudadanos se libraran de sus deudas masacrando a sus acreedores, y mientras algunos culpaban a otros, un movimiento extraño y aterrador surgió de la desesperación, los flagelantes. Grupos de hombres y mujeres que viajaban de ciudad en ciudad, semidesnudos, azotándose las espaldas con látigos de cuero con puntas de metal en procesiones públicas. Cantaban himnos sombríos, creyendo que su penitencia física podría aplacar la ira de Dios y salvar al mundo. Eran el síntoma más visible de una sociedad que se sentía tan culpable y tan impotente que la única respuesta que encontraba era castigarse a sí misma. En la oscuridad de la ignorancia, la humanidad se volvió contra sí misma, buscando culpables en todas partes, sin darse cuenta de que el verdadero enemigo seguía multiplicándose, silencioso e indiferente a sus rezos, a su odio y a su dolor. En medio de todo este caos, de la huida, del abandono y de la búsqueda de culpables, ocurre algo extraño, algo que va en contra de toda lógica emocional. Mientras la vida se detiene, un tipo muy particular de negocio no solo sobrevive, sino que prospera. Es el negocio de la muerte. Camina conmigo por las calles, ahora más vacías de Florencia o de Londres. Las tiendas de los artesanos están cerradas, los mercados están silenciosos, pero hay una figura que todavía se mueve con propósito por la ciudad. No es un médico, ni un sacerdote, es un notario, con su cartera de cuero y sus rollos de pergamino bajo el brazo. Te adentras con él en una casa donde el aire es denso por la enfermedad. En la cama yace un comerciante de lana. Su respiración es un murmullo entrecortado. Su familia, manteniendo una distancia temerosa, lo observa. El notario se sienta, moja su pluma en el tintero, y comienza a escribir. En el nombre de Dios, amén. Yo, Giovanni, en pleno uso de mi juicio, aunque enfermo de cuerpo. Este es el hecho conocido que define esta era, una explosión en la redacción de testamentos. La gente, enfrentada a una muerte casi segura, se apresuraba a poner sus asuntos en orden, no solo para distribuir sus bienes terrenales, sino con la desesperada esperanza de comprar un poco de favor divino en el último momento. La curiosidad aquí es la posición increíblemente precaria y paradójicamente lucrativa de estos notarios. Eran los trabajadores de primera línea del sistema legal, entrando voluntariamente en los epicentros de la infección. Su tasa de mortalidad era astronómica, pero para los que sobrevivían, el trabajo era abundante y muy bien pagado. Se convirtieron en los cronistas de la extinción, registrando la transferencia de fortunas enteras mientras escuchaban la tos húmeda de sus clientes. Y la escala de esta transferencia era algo que el mundo nunca había visto. No eran solo los reyes y los grandes señores, eran los panaderos, los herreros, los tejedores, propiedades, negocios, monedas de oro,
incluso ollas, sartenes y ropa de cama, todo cambiaba de manos a una velocidad vertiginosa. Aquí nace una de las paradojas más profundas de la peste negra. En medio de la mayor calamidad demográfica de la historia, se estaba llevando a cabo la mayor y más rápida transferencia de riqueza que el mundo había conocido. Para los supervivientes, fue como ganar una lotería macabra. Hijos que esperaban heredar una pequeña parcela de tierra, de repente, se encontraban con fincas enteras. Aprendices que sobrevivían a sus maestros, heredaban talleres y negocios prósperos. El dinero, de repente, abundaba para los pocos que quedaban para gastarlo. Los historiadores todavía debaten el verdadero impacto de esta redistribución. ¿Creó realmente una nueva y vibrante clase media, o la riqueza simplemente se reconcentró en las manos de los supervivientes de la élite, sobre todo, de la Iglesia, que recibió innumerables legados de almas aterrorizadas? Sea como fuere, el viejo orden económico se estaba fracturando, el dinero se movía, las tierras cambiaban de dueño, las estructuras rígidas de la riqueza feudal se agrietaban bajo la presión de la muerte masiva. El sonido que escuchas no es solo el rascar de la pluma del notario sobre el pergamino, es el sonido del mundo antiguo muriendo, y el sonido de un nuevo mundo, más rico para algunos y más vacío para todos, naciendo de sus cenizas. Hemos estado buscando culpables en el cielo, en el aire, en nuestros vecinos y en enemigos lejanos. Pero a veces, el cómplice más letal es uno que no tiene rostro, uno que trabaja en silencio durante décadas, debilitando a su víctima tan lentamente que nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Para entender por qué la peste negra fue tan devastadora, tienes que entender el estado del paciente al que atacó. Europa, en 1347, no era un cuerpo sano, estaba exhausta, desnutrida y profundamente debilitada por una catástrofe que la había golpeado una generación antes. Viaja un poco más atrás en el tiempo, a la época de tus abuelos, al año 1315. No hay plaga, pero algo está terriblemente mal. Comienza con la lluvia, una lluvia interminable, fría, que cae sin cesar durante la primavera y el verano. Los campos se convierten en ciénagas, las semillas se pudren en la tierra, las cosechas fracasan, no solo un año, sino 3 años seguidos. Este es el hecho conocido como la Gran Hambruna de 1315 a 1317. No fue una simple escasez, fue un colapso total de la producción de alimentos en todo el norte de Europa. El precio del grano se disparó. La gente comía cualquier cosa que pudiera encontrar: raíces, cortezas de árbol, cuero viejo. Los animales de tiro, necesarios para arar, fueron sacrificados para obtener carne. Los pobres morían de hambre en las calles. Los crímenes violentos aumentaron. El mundo se convirtió en un lugar gris y desesperado. Una generación entera creció bajo la sombra de esta hambruna, con sus cuerpos permanentemente debilitados por la malnutrición crónica, sus sistemas inmunológicos, una maquinaria compleja que necesita proteínas y vitaminas para funcionar, nunca se desarrollaron por completo. Eran una generación frágil. Este desastre no fue un evento aislado, fue un síntoma de un cambio mucho mayor, un cómplice silencioso y global, la pequeña edad de hielo, un periodo de enfriamiento climático que hizo los inviernos más largos y los veranos más cortos y húmedos, creando las condiciones perfectas para el fracaso de las cosechas. El mundo, literalmente, se estaba volviendo más frío y más hostil.
La curiosidad aquí es cómo esta hambruna rompió no solo los cuerpos, sino también la fe de la gente en el orden natural y divino. Las crónicas de la época están llenas de historias oscuras, rumores de canibalismo, de padres que abandonaban a sus hijos no por miedo a la plaga, sino porque no podían alimentarlos. El mundo ya se sentía apocalíptico mucho antes de que llegara el verdadero apocalipsis. Los historiadores y paleoclimatólogos aún debaten si la malnutrición crónica afectó directamente la respuesta inmune a Yersinia pestis, haciendo a la gente biológicamente más susceptible, o si su principal efecto fue el debilitamiento social y económico que hizo imposible cualquier respuesta coordinada a una nueva crisis. La respuesta probable es que fue ambas cosas. Cuando la peste negra llegó, no encontró una sociedad fuerte y resiliente. Encontró una población cuyos cuerpos y espíritus ya estaban rotos, una casa cuya estructura ya estaba podrida. La plaga no tuvo que derribar la puerta, solo tuvo que empujarla suavemente para que todo el edificio se derrumbara. Después de años de terror incesante, de un invierno demográfico que parecía no tener fin, sucede algo casi tan misterioso como su llegada. El fuego comienza a apagarse, no de repente, no de un día para otro, pero sí de manera notable. Hacia 1351, en la mayor parte de Europa, la primera y más brutal oleada de la peste negra comienza a remitir. Las calles, que durante años habían sido escenario de procesiones fúnebres constantes, empiezan a ver el tímido regreso de la vida. Las campanas de las iglesias, que solo doblaban a muerto, vuelven a sonar para marcar las horas. El monstruo, al parecer, se ha retirado. Pero, ¿por qué? ¿Qué hizo que una plaga tan imparable de repente perdiera su impulso? La respuesta más simple, y una que contiene una verdad parcial, es que la plaga se quedó sin combustible. Imagina un incendio forestal. Arde con furia mientras tenga árboles que consumir. Pero una vez que ha quemado la mayor parte del bosque, las llamas disminuyen, no porque el fuego se haya vuelto más débil, sino porque ya no tiene a dónde ir. La peste negra había matado a entre un tercio y la mitad de la población europea. En algunas ciudades, la cifra se acercaba al 60%. Los que quedaban eran los supervivientes. Este es el hecho conocido. La primera gran oleada terminó, dejando tras de sí un continente diezmado, pero, por el momento, en paz. Dentro de este grupo de supervivientes, se esconden varias explicaciones. Una de las más importantes es el concepto de inmunidad de rebaño. No es que todos los que sobrevivieron fueran inmunes, pero un número suficiente de ellos había desarrollado defensas contra la enfermedad, o tal vez poseían esa ventaja genética preexistente de la que hablamos, como la mutación CCR5, Delta 32. Con un gran número de personas resistentes en la población, la cadena de transmisión se rompía con más facilidad. El patógeno tenía más dificultades para encontrar un nuevo huésped vulnerable, y el brote se extinguía por sí solo. Era una barrera invisible construida con los sistemas inmunológicos de los afortunados. La curiosidad aquí es la aparición de las primeras medidas de salud pública organizadas. Aunque en gran medida ineficaces al principio, las ciudades italianas, especialmente Venecia y Ragusa, comenzaron a implementar sistemas rudimentarios de cuarentena. La palabra cuarentena proviene del italiano QUARANTA giorni, que significa 40 días.
A los barcos que llegaban de puertos sospechosos, se les obligaba a anclar fuera de la ciudad durante este período, antes de que se permitiera desembarcar a la tripulación y la carga. Los historiadores todavía debaten si estas medidas realmente detuvieron la primera oleada, o si simplemente fueron más efectivas en oleadas posteriores, cuando se aplicaron de manera más rigurosa. Lo más probable es que su efecto inicial fuera limitado, pero representaron un cambio fundamental en el pensamiento, la idea de que la enfermedad era algo que se podía contener, no solo algo que se debía soportar como un castigo divino. Además, los cambios estacionales probablemente jugaron un papel. La llegada del verano podría haber alterado el comportamiento de las pulgas y los roedores, ralentizando la transmisión bubónica, y, quizás lo más simple de todo, las poblaciones de ratas, que también habían sido diezmadas por la plaga, tardaron tiempo en recuperarse. El taxi de la enfermedad necesitaba tiempo para reconstruir su flota. La retirada de la plaga no fue una victoria, fue más bien un alto el fuego. El monstruo no había sido derrotado, simplemente se había retirado a las sombras, cansado y satisfecho por el momento, esperando su oportunidad para regresar. La plaga se ha retirado. El silencio en las ciudades es profundo, pero no es un silencio de paz, es un silencio de vacío. Te encuentras ahora en un mundo transformado, un mundo despoblado y lleno de fantasmas. Las granjas están abandonadas, los pueblos se han convertido en ruinas silenciosas, pero para los que sobrevivieron, este nuevo mundo vacío les ofrece una oportunidad que sus antepasados nunca hubieran soñado. La peste negra, en su destrucción indiscriminada, actuó como el gran ecualizador, y de las cenizas de la vieja Europa feudal, un nuevo orden social y económico estaba a punto de nacer. Antes de la plaga, tu vida estaba, en gran medida, predeterminada. Si nacías campesino, morías campesino, atado a la tierra de un señor feudal. Tu trabajo era duro, tu salario era una miseria, y no tenías poder de negociación. Pero ahora, todo ha cambiado. El recurso más valioso en Europa ya no es la tierra, de la que hay de sobra, es la mano de obra, que es desesperadamente escasa. Este es el hecho conocido más importante sobre las consecuencias de la plaga. Provocó una crisis laboral sin precedentes. De repente, tú, el humilde campesino o artesano, tienes el poder. Los señores feudales, con sus vastas tierras ahora cubiertas de maleza, necesitan desesperadamente gente que are los campos y recoja las cosechas. Los dueños de los talleres en las ciudades necesitan aprendices para reabrir sus negocios, y están dispuestos a pagar. Por primera vez en la historia, los salarios se disparan. Los trabajadores pueden exigir mejores condiciones, más paga, más libertad. Si un señor no accede a tus demandas, simplemente recoges tus cosas y te vas a la finca de al lado, donde su vecino te ofrecerá un trato aún mejor. La servidumbre, el pilar del feudalismo, se derrumba. La curiosidad aquí es la reacción de la élite a esta nueva realidad. Aterrados por la pérdida de su poder, los gobiernos de toda Europa intentaron detener esta marea de cambio con la ley. En Inglaterra, en 1351, se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, una ley que intentaba fijar los salarios a los niveles anteriores a la plaga y castigaba a los campesinos que se negaban a trabajar por esos salarios. Leyes similares se aprobaron en Francia, Castilla y otras regiones. Los historiadores todavía debaten sobre la efectividad de estas leyes,
pero el consenso es que fueron un fracaso rotundo. El mercado, por primera vez, era más fuerte que el rey. No se podía legislar en contra de la oferta y la demanda a una escala tan masiva. Este nuevo poder económico de las clases bajas se tradujo en cambios sociales. Los campesinos empezaron a comer mejor, con más carne en su dieta, vestían ropas de mejor calidad, antes reservadas a la nobleza. Las barreras rígidas entre las clases comenzaron a difuminarse. Este cambio no fue pacífico. Los intentos de la élite por hacer retroceder el reloj y reimponer las viejas cadenas provocaron una serie de revueltas campesinas violentas en toda Europa durante las décadas siguientes, como la Jacquerie en Francia y la revuelta de los campesinos en Inglaterra. Eran las convulsiones de un viejo mundo que se negaba a morir y de un nuevo mundo que luchaba por nacer. La plaga no solo había matado gente, había matado una idea, la idea de que tu lugar en el mundo estaba fijado por tu nacimiento. El mundo ha cambiado, no solo en los campos y en los mercados, sino también en el lugar más privado y profundo, la mente humana. La experiencia de vivir el apocalipsis y sobrevivir a él dejó una cicatriz imborrable en la psique colectiva. La vieja certeza en un mundo ordenado por Dios, donde la fe y los rituales ofrecían protección, se había hecho añicos. Te encuentras ahora en una era de ansiedad, de cinismo, pero también de una nueva y extraña fascinación por la vida, precisamente porque se había vuelto tan frágil. De las cenizas de esta crisis espiritual, nacería una nueva forma de ver el mundo, una que conocemos como el Renacimiento. Es una paradoja desconcertante. ¿Cómo puede un período de arte glorioso, de humanismo y de celebración de la vida, tener sus raíces en la mayor catástrofe de la historia? La conexión es profunda y compleja. La plaga, al sacudir los cimientos de la fe ciega en la Iglesia y las instituciones tradicionales, obligó a la gente a mirar hacia otros lugares en busca de respuestas. Algunos miraron hacia adentro, hacia el poder del individuo. Otros miraron hacia atrás, hacia la sabiduría perdida de la antigüedad clásica, la Grecia y la Roma precristianas. Este es el hecho conocido. El Renacimiento fue un renacer del interés por el arte, la literatura y la filosofía del mundo clásico, pero bajo la superficie brillante del Renacimiento se esconde una corriente subterránea oscura, una obsesión con la muerte que se manifestó de formas extrañas y fascinantes. Camina conmigo por una iglesia de la época. En las paredes, ya no solo ves escenas de la vida de Cristo o de los santos. Ves una nueva y macabra forma de arte, la danza macabre, la danza de la muerte. En estos murales, esqueletos sonrientes toman de la mano a papas, reyes, campesinos y niños, y los llevan a todos juntos a la tumba. El mensaje era claro y subversivo. La muerte es la gran niveladora. No le importa tu estatus, tu riqueza o tu piedad. Todos somos iguales ante ella. La curiosidad aquí es un género literario que floreció en esta época. El ars moriendi, el arte de morir. Eran manuales, guías prácticas sobre cómo afrontar la muerte de una manera buena, cómo resistir las tentaciones del diablo en el lecho de muerte y asegurar la salvación del alma. Se convirtieron en auténticos bestsellers. Piénsalo, en una época de celebración de la vida, la gente estaba obsesionada con leer guías sobre cómo morir correctamente. Esto revela la profunda ansiedad que se escondía bajo el humanismo renacentista. Los historiadores todavía debaten si el Renacimiento fue una consecuencia directa de la plaga, o si fue un movimiento que ya estaba en marcha
y que la plaga simplemente aceleró. La verdad es que la plaga no creó el renacimiento, pero sí creó las condiciones psicológicas y económicas para que floreciera. La riqueza repentina que heredaron los supervivientes, de la que hablamos antes, también jugó un papel crucial. Los nuevos ricos, comerciantes y banqueros, querían celebrar su fortuna y su supervivencia. Se convirtieron en los grandes mecenas del arte, encargando pinturas, esculturas y edificios no solo para la gloria de Dios, sino también para su propia gloria terrenal. Era una afirmación de la vida, un grito de desafío contra la oscuridad que casi los había consumido. El secreto oscuro, detrás del David de Miguel Ángel y la Mona Lisa de Leonardo, es que fueron creados en un mundo que vivía permanentemente a la sombra de la fosa común. La gran hoguera de 1347 a 1351 se había apagado, pero las brasas seguían candentes. Una de las mentiras más reconfortantes que nos contamos sobre la historia es que los grandes desastres tienen un principio y un final claros. Pero la peste negra no fue un evento único, no fue una tormenta que pasó y dejó un cielo despejado. Se convirtió en un invitado permanente y no deseado en la casa europea. El monstruo no se había ido, simplemente se había vuelto endémico. Se instaló en la población local de roedores y resurgía periódicamente, cada 10 o 20 años, para recordar a la humanidad quién estaba realmente al mando. Te encuentras ahora en una generación posterior. Has nacido en un mundo que conoce la plaga no como una leyenda de tus abuelos, sino como una amenaza recurrente, como los inviernos fríos o las malas cosechas. Es una parte aceptada, aunque temida, de la vida. Cada vez que aparece un brote en una ciudad vecina, sientes ese viejo y familiar escalofrío. Cierras las puertas de la ciudad, rezas tus oraciones y esperas que la ola no te alcance esta vez. Este es el hecho conocido que a menudo se subestima. Durante los siguientes 300 años, Europa vivió bajo el reinado intermitente de la peste. Viaja conmigo a Londres en 1665. Es la última gran aparición del monstruo en Inglaterra, la Gran Plaga de Londres. La ciudad es ahora mucho más grande y más densa que en la época medieval, y la plaga regresa con una furia renovada. Las escenas que se desarrollan son un eco fantasmal de las que tuvieron lugar 3 siglos antes. Las puertas marcadas con una cruz roja, las carretas que recorren las calles por la noche con el grito lastimero de «Traed a vuestros muertos», la huida masiva de los ricos a sus fincas en el campo, dejando a los pobres a su suerte. La historia se repite, con los mismos actores desesperados, desempeñando los mismos papeles trágicos. La curiosidad aquí, y es una que muestra tanto el progreso como la persistencia de la ignorancia, es la existencia de los buscadores de muertos. Eran funcionarios municipales, a menudo mujeres pobres que eran inmunes por haber sobrevivido a un brote anterior, cuyo trabajo era examinar los cadáveres para determinar la causa de la muerte. Sus diagnósticos, basados en la presencia de bubones u otros tokens de la plaga, eran increíblemente poco fiables, pero sus informes semanales, las cuentas de mortalidad, se convirtieron en la primera forma sistemática de estadísticas epidemiológicas de la historia. Eran un intento de cuantificar el horror, de darle un orden numérico al caos. Los historiadores todavía debaten por qué la plaga finalmente desapareció de Europa en el siglo XVIII. No hubo una única razón. Las mejoras en la higiene y la construcción, con más casas de ladrillo y piedra que ofrecían menos refugio a las ratas,
jugaron un papel. La sustitución de la rata negra, la escaladora que vive cerca de los humanos, por la más robusta y agresiva rata parda, que prefiere vivir en las alcantarillas, también pudo haber ayudado a romper el ciclo de transmisión. Y, por supuesto, las medidas de cuarentena y control de la salud pública se volvieron mucho más eficientes y estrictas. El monstruo no fue derrotado en una gran batalla, fue empujado lentamente hacia los márgenes, combatido por una combinación de cambios ecológicos, avances arquitectónicos y burocracia. Pero nunca olvides que durante más de 3 siglos, generaciones de europeos vivieron y murieron sabiendo que la plaga podía regresar en cualquier momento, una sombra larga y persistente que se negaba a desaparecer del todo. Durante 600 años, la historia de la peste negra fue un rompecabezas incompleto. Teníamos las crónicas de los testigos, los registros de mortalidad, las teorías sobre ratas y miasmas. Teníamos a los sospechosos, pero nos faltaba la prueba definitiva, la huella dactilar del asesino en la escena del crimen. El debate entre los que defendían a Yersinia pestis y los que proponían un virus desconocido continuaba.